Diego Rodríguez, que es director administrativo, digo, ¿verdad? Director administrativo. Digo bien, porque a mí, viste, estamos grandes, ya se nos mezcla. Bueno, gracias por venir, buenas noches. Gracias por invitarme. Muchas bueno, gracias. yo le decía a la gente por allí, con mis precarios conocimientos, que sí tengo claro que es realmente un avance importantísimo para Tres Arroyos lo que ocurrió en el día de ayer. La idea es que vos nos expliques un poco más técnicamente de qué se trata y, bueno, y obviamente todo lo que vos consideres que la gente tiene que saber respecto de esto, ¿no? Bien, bueno, les cuento un poquito. Dale. Hace alrededor de año y medio o dos que venimos trabajando en este proyecto. La idea es un poco suplir lo que sufrimos mes a mes con un insumo que es vital para el hospital, que es el oxígeno. Bien. ¿Sí? Que fue vital en esta etapa con pandemia, ¿no? Bien, pero a ver, esto viene te diría 3 años, bien, o casi 4. Nosotros teníamos que hacer muchas inversiones en cuanto al oxígeno en el hospital y hicimos un estudio, un diagnóstico y vimos cuáles eran las pérdidas que había en todo el hospital. Esto es como si tuvieses 20 canillas en tu casa y hay varias canillas que están perdiendo, ¿no es cierto? Bien. Entonces, por esas canillas que van perdiendo, en nuestras casas pagaríamos el agua. Y acá pagarías el oxígeno. Y acá pagamos que debe el ser un poquito más caro, supongo. Sí, bastante más caro. Bueno, entonces hicimos esas inversiones, invertimos en paneles de oxígeno en quirófanos, en distintas salas, y cuando estábamos completando toda esa ingeniería en el área de pediatría, que eso conectaría todo el hospital con un oxígeno central, o sea que en el hospital no existen tubos en ningún servicio. Está todo a través de una red interna. Hay un panel en cada una de las camas y abrís la canillita y tenés el oxígeno en una de las camas. Empezamos a trabajar en la inversión para la planta de oxígeno. Eso llevó alrededor de un año hasta que pudimos conseguir el leasing a través del Banco Vice por una inversión de 16.200.000 masiva, pagaderos en 5 años. Hicimos todo el estudio de la cantidad de oxígeno que necesitamos. Encima del hospital tiene un consumo durante casi todo el año y en invierno aumenta muchísimo el consumo, casi al doble. Entonces teníamos que dimensionar esa planta para esta característica del consumo que tiene Tres Arroyos en el medio de la pandemia. Claro, ¿no? Claro. Seguimos trabajando en eso hasta que conseguimos el leasing. La planta finalmente, bueno, llegó. Y hoy tenemos, producto de la pandemia, hicimos algunos cambios. ¿Por qué? Porque todavía el hospital no volvió al consumo prepandemia. Entonces hicimos 2 circuitos dentro del hospital. Uno va a ser abastecido con la planta de oxígeno, otro va a ser abastecido con el cilindro grande tradicional. Claro. Claro. Perdóname, Diego, ¿en cuánto se aumentó en la pandemia el consumo de oxígeno, en porcentaje? Para que te des una idea, históricamente el hospital tiene un promedio de 5.000 metros cúbicos mensuales y tuvimos meses de 35.000, 39.000 metros cúbicos. Claro. No hay forma de... O sea, se pudo... Pero cuando pagamos una factura de 400.000 pesos mensuales, pagamos facturas de 2,5 millones, 3 mensuales. Es realmente un cambio muy grande y además, no sé si en algún momento habrán estado al límite o no, pero tuvimos momentos críticos en la pandemia con las internaciones, con la terapia intensiva, no sé qué, con los oxígenos creo que no hubo problemas. No hubo problemas. La verdad que creo que nos ayudó mucho tener todo el hospital conectado al oxígeno central. Claro. La vivencia que tuvieron otros hospitales que se manejaban con cilindros, la verdad que era un tanto caótica, ¿sí? Porque así uno puede tener el proveedor con buena predisposición para llenar el tubo, necesitas envases, lo suficientemente, la cantidad suficiente como para que el envase que vos necesitas vaya, que está vacío, lo llenen y vuelva al otro día. Claro. ¿Sí? Perdóname, digo otra de mi ignorancia, ¿no? Vos decías recién que no llegamos todavía a lo prepandemia, pero ya no tenemos casos positivos. ¿Por qué hay más consumo ahora? Es una de las preguntas que me hicieron ayer. Yo creo, por lo que he visto en el hospital, que hay algunas cuestiones que se han retrasado, que antes se daban, por ejemplo, en junio-julio. Por ejemplo, la bronquiolitis.
Recién el mes pasado liberamos muchas camas que teníamos con bronquiolitis. O sea, algunas patologías de esto te lo puede contestar mejor un médico. Sí, está ¿no es bien, cierto? pero es simplemente curiosidad. Pero digamos, algunas patologías claro, que antes veíamos se corrieron. se corrieron 2 Claro, meses. claro, ¿Sí? claro. Bueno, y hoy con esta, digamos, lo que se... estamos viendo imágenes de la llegada. Mirá, allí están las imágenes con el dron de la llegada del... esto es, Bueno. ¿cómo se llama? ¿Una fábrica? ¿Es la fábrica de oxígeno? Es una fábrica a de ver, oxígeno. esas son 2 plantas de oxígeno. Claro. ¿Sí? Yo a lo bruto digo una fábrica. Allí se fabrica el oxígeno, se produce. Sí. Es así, o sea, el Sí, hospital sí. va a producir su propio oxígeno. Sí, sí, es sí, así. sí, sí, sí. Bien, o sea que más o menos la andaba por ahí cerca. Yo, No, está muy bien. Está bueno decir que son 2 plantas, Claro. por esto que te comentaba anteriormente que el hospital históricamente llegaba a consumir 5.000 metros cúbicos Claro. mensuales, pero en invierno 10.000. Claro. Entonces la idea nuestra era, bueno, normalmente va a andar una planta, va a estar en funcionamiento una planta o la otra, y cuando aumente el consumo podemos poner las 2 en funcionamiento. ¿Y cuánto está en condiciones Sí. de producir cada una de esas plantas mensualmente? 5.000. 5.000. O sea que tendríamos un backup, digamos. Si Claro. se elevara al doble, obviamente en tiempos de pandemia estaríamos cortos de vuelta, pero esperemos que no haya más pandemia. Bien, no, a Estamos ver, mejor que antes de la pandemia, es obvio, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, Además claro que sí. financieramente lo que pasa con el oxígeno es que en la Argentina el mercado del oxígeno es un oligopolio. ¿Sí? Hay pocos oferentes y muchos demandantes. Entonces, Aumenta el precio. nos cuesta mucho a las clínicas y a los Claro. hospitales imponer las condiciones de Claro. negociación en ese tipo de Eso cosas. rehén el proveedor, es así. De productos. Es así. Entonces, Ajá. nosotros queríamos ser protagonistas de la generación de este insumo Ajá. y bueno, hoy comenzamos el camino a hacerlo. Bien, es un avance muy importante para Tres Arroyos, ¿no? Más allá de específicamente para nuestro hospital, para el centro de salud, es un avance muy importante para la ciudad, contar con la producción de oxígeno en el hospital. Incluso yo recuerdo imágenes de países de vecinos nuestros donde se vendían los tubos de oxígeno por internet y tenían un costo, se vendían en dólares. Sí, que por habla, supuesto. Acá obviamente, también. claro. Acá Bueno, acá también. también pasó. Bueno. Digamos, todas las comparaciones son odiosas, pero la verdad que estas circunstancias ocurrieron, lo que me parece que desde ese punto de vista, preparar tu sistema sanitario con la producción propia y bueno, te pone en otro lugar, ¿no? Sí, por supuesto. Y también las inversiones anteriores a tener oxígeno central en el hospital, porque allá por marzo 2020, Claro. 2020 veíamos que en otras partes del mundo el consumo se multiplicaba por 5, por 8. Y decíamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué hacemos si pasa eso Sí. acá, no? Claro. Por supuesto que en general los proveedores respaldaron a los hospitales en cuanto a la cantidad de insumo que uno necesita, ¿no es cierto? Sí, por supuesto que cuando el precio estuvo fijo, se adecuaron, cuando quedó libre, aumentó mucho más de lo que pensábamos, Claro. ¿no es cierto? Como ocurre generalmente, ¿no? Normalmente con este tipo Diego, de yo he hablado de cuestiones. una inversión de 25 millones de pesos. ¿Es así? Sí. Es esa la Sí. inversión que se hizo. A ver, Ajá. las 2 plantas valen 16.200.000, masiva, y a eso tuvimos que sumarle el galpón que hicimos Claro. especialmente para esto, un tendido eléctrico, porque esta planta tiene que estar abastecida De forma independiente. De forma independiente, Claro. ¿sí? No puede quedar nunca Claro. sin funcionar. Y aparte, por esta condición que tenemos en cuanto al consumo en la pandemia, teníamos que llegar desde esa planta a un ramal para poder tener 2 circuitos. ¿Sí? Entonces, toda esa inversión supera los 25 millones de pesos. Bien. O sea que para que quede claro, en circunstancias normales tenemos 2 plantas, una que va a estar funcionando, digamos, como para abastecer el consumo normal, y en momentos más críticos tenés la posibilidad de poner las 2 en funcionamiento. ¿Requieren de 2 tendidos diferentes o ya está en condiciones de funcionar rápido eso? Ya está en condiciones Ya está. de funcionar y el mantenimiento es Ajá. muy simple. Hay que hacerlo como Ajá. corresponde, como cualquier Para máquina. cuidar la vida de la máquina, ¿no? Claro, Claro. sí. Ajá. Y aparte tenemos la posibilidad todavía de comprar oxígeno
por supuesto, en menor cantidad, ¿no es cierto? Hoy ya podemos producir gran parte. Bien. Por ejemplo, para que te des una idea, el mes pasado consumimos 15.000 metros cúbicos. Sí, o sea que va a haber momentos críticos igual, más allá de contar con las propias Estamos máquinas. mirando Claro. el consumo constantemente para ver qué es lo que pasa. Claro. Y una vez que yo creo que ya se está normalizando, empezar de nuevo con esta reingeniería que hicimos hace un par de años, que no haya pérdidas en ningún lugar del hospital, porque esto es una cuestión de por el uso cotidiano. Claro, de mantenimiento. Claro. Digo, ustedes, suponete que tengan un excedente del oxígeno que se produce, ¿pueden proveer a otros establecimientos de salud o no está eso? Tenemos la posibilidad de llenar para el consumo nuestro cilindros. Para reserva, digamos. Sí. Bien. De hecho, vamos a tener también una reserva de 10 cilindros y todas las salas y las localidades que consumen cilindros vamos a llenar con nuestro Con lo propio, oxígeno. claro. O sea, les va a permitir tener una reserva. Sí. Bien. Lo que no podemos es salir a vender el oxígeno. No, claro. Bien. ¿El ahorro se decía de un 30% más o menos va a ser el ahorro en oxígeno? Sí, por supuesto. Y también depende de cuánto estabas pagando anteriormente. Claro, por oxígeno, claro. ¿cierto? O sea que es importante. Muchísimo. Más allá de la tranquilidad de tener tu abastecimiento. Hay un ahorro económico también. De hecho, Económicamente. digamos, lo que yo estoy diciendo que en 4 años amortizamos la planta, si continúa con estos niveles de consumo, Claro. es muchísimo Se mayor, ¿no es amortiza cierto? antes, claro. Bueno, no sé si Dani querés No, contar no, algo. no. Iba a preguntar lo que ya habías preguntado bien. del tema de la operatividad de la planta, cuándo comenzaba ya a hacerse efectiva, pero bueno, ya quedó respondido, así que... Bien. Diego, no sé si algo nos haya preguntado que quieras contarnos respecto a este tema. Nosotros te convocamos por esto puntualmente porque la verdad nos interesó mucho, pero seguramente habrá alguna otra cuestión del hospital que quieras contarnos. Por supuesto, estamos a tu disposición. Yo muy contento. La verdad que hace unos cuantos años que cuando íbamos a charlas de distintos hospitales o en el ministerio, prácticamente había 2 o 3 temas que eran comunes para todos los hospitales. Uno era y hoy podemos decir que lo tenemos solucionado. ¿Sí? Te puedo contar una anécdota. No Sí, me gusta ser autorreferencial porque Camilo se enoja. Yo dice, viste, vos decís yo, pero te voy a contar una anécdota que quizás vos sos muy joven y capaz que recién ibas a la primaria o capaz que todavía no. Año 2000, 2001, nosotros participamos en política, acá todo el mundo nos conoce, sabe, y era un tema que lo fuimos a hablar, ¿te acordás vos? Sí. A Trenquelauquen. El Gordo Barraquia, digo yo, que era intendente en aquel momento del ARI, era de Radical, había instalado en Trenquelauquen, ciudad chiquita como la nuestra, un poquito Más chica. había instalado la fábrica de medicamentos y la fábrica de oxígeno. Nosotros estuvimos hablando, nos debe estar mirando Alberto Seguí, que era el esposo de la directora del hospital, que nos sigue ahora, aunque te parezca mentira, nos localizó por el programa y nos mira desde Trenquelauquen. Y fuimos 2 veces a Trenquelauquen, nada más que a ver eso. Y parecía algo imposible de realizar y ellos lo habían conseguido porque en ese momento había una puja política también. Claro, más allá de la decisión económica, había una puja política de que había muchas trabas para hacerlo. Mirá de qué época estoy hablando y fíjate que hoy verlo cristalizado, la verdad que es una satisfacción. Allá por el 2016, 2017, a mí me resultaba un sueño. Lo veía muy lejano. Y siempre uno seguía con estas cuestiones casi cotidianas, ¿no es cierto? Y por ahí se acordaba, la planta de oxígeno. Un día va a llegar. Bueno, acá estamos. Bueno, de la fabricación de medicamentos no vamos a hablar porque nos van a censurar. Pero en serio, vos sabés que en ese momento, no sé si lo seguirá haciendo Trenquelauquen. No sé. Han tenido muchos problemas, es obvio, tienen problemas con los laboratorios, con los fabricantes. Lo que vos decís, si es un monopolio, obviamente no le gusta mucho que los municipios produzcan su propio recurso para la salud. Pero bueno, en ese momento era así. Y ellos habían hecho también la fabricación de los genéricos, que después algún otro municipio lo imitó, no sé si actualmente lo siguen haciendo, pero bueno. De hecho, todavía se sigue hablando de lo que comercialmente se llaman los pools de compra, ¿sí? De que en muchos hospitales nos juntemos para comprar y para... Después hay una cuestión técnica también con el Tribunal de Cuentas y demás, pero son problemáticas que tenemos todos los hospitales. Y que se arrastran. Bueno, yo te agradezco, Diego, la presencia aquí. La verdad, también nos alegra mucho la noticia de que no tengamos más pacientes positivos. Bueno, parece que empiezan a haber buenas noticias, ¿viste? Bueno. La verdad que es muy grato. Nosotros que hemos ocupado mucho tiempo en informar de la pandemia, bueno, es muy lindo poder decir
gracias a Dios, no hay ningún caso positivo. Bueno, ¿no? yo también creo que este tipo de noticia también sea como un bálsamo para todo nuestro personal que ha trabajado a destajo durante muchísimo tiempo. Y que empecemos a ver caritas más contentas, ¿no es cierto? Y que esto sea un recuerdo y que despacito nos vayamos relajando. ¿Sí? Te agradezco mucho. Gracias a ustedes. Bien, conversábamos con Diego Rodríguez, es el director administrativo del Hospital Peruano, del Centro Municipal de Salud, que nos contaba sobre esta importantísima adquisición del municipio, que es ni más ni menos que 2 plantas de producción de oxígeno, una inversión de más de 25 millones de pesos, lo que no solamente es una inversión muy importante, sino que es un recurso vital en tiempos como los que hemos vivido, ¿no? Donde las cuestiones respiratorias estuvieron en los primeros planos y estaba todo el tiempo dedicado a eso y el oxígeno pasó a ser un recurso imprescindible.